Alguien dijo, yo tengo una pregunta, fue casi de los primeros. Dijo, yo tengo una pregunta. Y le dije, a ver, pregunta. Y me dijo, ¿dónde en la Biblia está la palabra Trinidad? ¿Así? Y yo dije, pues todos nos quedamos así como que, a ver, número uno, ¿qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Absolutamente nada, ¿no? Es una de esas preguntas que todos nos quedamos así como que, ¿por qué? ¿Por qué preguntas algo como eso? Y bueno, di una respuesta en lo que podía, que yo traté de acomodar ahí el tema, pero la verdad es que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando. Me quedé pensando, ¿de dónde le salió a esta persona de todas las cosas que yo dije? ¿De dónde le salió a él preguntar en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra de la Trinidad? Yo pensaba como el de la televisión que decía, dije yo, ¿por qué no eres un pastor normal? Le dije, ¿por qué no eres un niño normal? Porque siempre hay uno o una. A veces son chistosos, ¿verdad? Porque sacan con una pregunta así. Yo me acuerdo de alguien que estábamos hablando de alguna conversación, de lo que sea que estuviéramos hablando, y esta hermana siempre decía, oiga, ¿y los dinosaurios existen? ¿Y están en la Biblia? Algunos se van a acordar bien de a quién me estoy refiriendo. ¿Y están en la Biblia los dinosaurios? Y siempre la pregunta terminaba, la conversación terminaba con los dinosaurios en la Biblia, ¿no? Yo decía, oye, ¿de dónde se salió esa pregunta? Curioso, porque siempre hay alguien que habla de algo que no tiene nada que ver. Ustedes han estado con matrimonios que están platicando normalmente y de repente uno de ellos encuentra la manera de decir algo del otro que siempre dice. Y quejarse, por ejemplo, el marido de que la esposa siempre gasta el dinero en el mall, ¿no? Y siempre buscan una manera de decir alguna cosa que no tiene nada que ver con el tema. O por ejemplo, el que siempre termina hablando de la hermana que no soporta en la iglesia. Y no importa de qué tema estamos hablando, va a terminar hablando de la hermana fulanita, porque es que la hermana fulanita yo no la aguanto. Y yo estaba pensando en eso cuando preparaba esta predicación. Yo pensaba precisamente en esto, porque en el pasaje de hoy hay uno ahí que sale a hacer una pregunta que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y me puse a pensar, ¿por qué esa persona está preguntando eso? Y la conclusión a la que llegué, y tal vez ustedes, si estoy en lo correcto, ayúdenme con eso, pero la conclusión a la que llegué es que cuando una persona siempre termina hablando de cierto tema o preguntando ciertas cosas, es porque eso está en su corazón. O sea, es algo que constantemente le está ardiendo en su corazón, le está llenando de curiosidad, o le duele, o simplemente quiere saber más de ese tema. Entonces, de alguna manera esa persona busca cómo introducir ese tema en particular ahí en la conversación que uno está teniendo. Tiene que ver con un asunto del corazón. Es decir, hablamos de ciertas cosas regularmente porque estas cosas están constantemente en nuestro corazón. De hecho, Jesucristo mismo dijo, de la abundancia del corazón que habla la boca. Yo no sé qué ese pastor o ese líder tenía en mente, pero estoy seguro que él estaba luchando con la doctrina de la Trinidad. Porque la pregunta que él hizo no tenía nada que ver con lo anterior, pero él tenía una cosa que le estaba quemando en su corazón. O tenía una duda, o tenía un conflicto, o tal vez quería crear un conflicto. Y por eso es que esa pregunta saltó inmediatamente. Y así también hoy vamos a ver un pasaje muy conocido donde Jesús dice una frase que casi todos hemos escuchado. Dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Y esa frase Jesús la dice en el contexto de una persona que está haciendo una pregunta que pareciera ser una pregunta fuera del lugar, pero que refleja lo que la persona que la hace tiene en su corazón. Hoy vamos a hablar de uno de los asuntos más quisquillosos en la iglesia. Vamos a hablar de los bienes materiales. Y antes de que ustedes echen a correr, antes de que salgan, y el pastor va a hablar del dinero o del no dinero. Antes de eso quiero decirles lo que este sermón no es. Este sermón no es un guilt trip para los que tienen bienes materiales. No vayan a pensar que ya nos van a dar nos van a echar el discurso de la culpa porque pues me han visto gastar dinero y ahora el pastor me va a regañar porque ando gastando. No es un guilt trip para los que tienen dinero. Tampoco este mensaje, esta predicación es un fundraising disfrazado, ¿ok? No les voy a predicar para decirles al final, hermanos, tienen que empezar a dar más dinero. No, tampoco se trata de eso esta predicación. Pero mucho menos
Esta predicación es un tutorial para el Prosperity Gospel, ¿ok? No es un tutorial para que digan, Dios quiere que tenga, o a lo contrario, Dios no quiere que tenga bienes materiales. No se trata de eso. Más bien lo que voy a intentar con la predicación de hoy es invitarles a ustedes a pensar de una manera diferente acerca de nuestra actitud hacia los bienes materiales, ¿ok? Tenemos una manera muy peculiar los cristianos de pensar en nuestros bienes materiales. Hay básicamente tres formas en las que nosotros pensamos en los bienes materiales. Algunos de nosotros tenemos una posición fundamentalista. Y la posición fundamentalista en la iglesia es el blanco y negro. O todo es malo o todo es bueno, ¿verdad? Todo lo que es del mundo es malo y todo lo espiritual es bueno. Esa es una posición muy común en la iglesia. Y la posición fundamentalista dice, los bienes materiales son malos porque son del mundo y las cosas del mundo son malas, entonces no hay que tenerlas. ¿Han escuchado ese tipo de predicaciones? Es muy común en la iglesia. ¿Por qué no lo haces? Porque es malo. Por supuesto que hay unas cosas que son malas, evidentemente, en la Biblia, pero esa posición de blanco y negro que muchas veces la iglesia tiene, cuando hablamos de los bienes materiales, a veces lo más fácil es decir, bueno, porque son cosas de este mundo y las cosas de este mundo son malas o van a perecer, así es que por eso Jesús dice que no las tengas o que tengas cuidado de ellas. Luego la siguiente posición es una posición moralista. A veces tomamos una posición moralista ante los bienes materiales. Decimos, los bienes materiales van a corromper nuestra vida. O al contrario, decimos, los bienes materiales van a enriquecer nuestra vida. Y entonces, dependiendo de la posición que tenemos, esta posición moralista, podemos decir, yo debo tener o yo no debo tener. Pero tomamos una posición de moral en cuanto a los bienes materiales. Decimos de alguna manera que las riquezas nos van a corromper o las riquezas nos van a indicar que somos gente que Dios ha bendecido. ¿Han escuchado este mensaje también? ¿Sí? La gente que tiene mucho es porque ha dado toda su vida a perseguir las riquezas. La gente que tiene mucho es porque Dios los ha bendecido grandemente, los debe amar de una manera especial. Yo tenía un amigo que decía así, había desarrollado unos cuantos buenos negocios y todo, y decía, es que a mí Dios me debe amar más que a otras personas porque mira todo lo que tengo. Y yo le dije una vez, pues al Chapo Guzmán lo debe amar más que a ti, porque él tiene más que todas las personas en el mundo. Esa es la posición moralista. Y luego hay una posición que parece bíblica, pero no es necesariamente, es una interpretación un poco débil de lo que la Biblia dice. Hay quienes dicen, bueno, la Biblia dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos y por eso nosotros no debemos tener riquezas. Y la Biblia sí dice eso, pero la Biblia lo dice en un contexto muy particular, ¿verdad? No dice que la gente que tiene o no tiene, por eso van a ser más santos o menos santos. Entonces vamos al punto de lo que queremos hablar hoy. Lo importante acerca de la actitud de nuestros corazones hacia los bienes materiales. ¿Por qué nos da Dios bienes materiales? ¿Por qué tenemos? ¿Son buenos? ¿Son malos? No son buenos ni malos, son neutros. ¿Qué son? ¿Por qué la Biblia habla tanto de los bienes materiales? Es más, Jesús, dicen los que han contado las parábolas y las enseñanzas de Jesús, hablan más de los bienes materiales que de cualquier otro tema, y siempre lo hace en relación a la vida del reino de Dios. ¿Por qué tanto énfasis en los bienes materiales? ¿Qué dice de nuestro corazón? Y esta es la pregunta más importante para nosotros. ¿Qué dice de lo que hay en nuestro corazón la relación que nosotros tenemos con los bienes materiales? Esa es la pregunta realmente importante. ¿Qué dice de lo que hay aquí adentro la manera como yo veo los bienes materiales? Es que les invito a que busquen en Lucas capítulo 12. Hoy vamos a nuestra tercera parábola. En Lucas capítulo 12 tenemos la tercera parábola que vamos a ver aquí en Lucas. Nos quedan todavía unas cuantas parábolas. Son fascinantes, ¿no es cierto? Son fascinantes porque Jesús toma las verdades más simples, los hechos más cotidianos, las cosas más sencillas, las historias más comunes y las transforma de una manera que se convierten en las enseñanzas más profundas. Busquen entonces Lucas capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 13. Los que le pusieron subtítulos a la Biblia aquí le pusieron a esta parábola el rico insensato o el rico necio.
Vamos a comenzar leyendo en el versículo 13. Antes del versículo 13, si ustedes tienen oportunidad de leerlo en casa, léanlo por favor. Antes del versículo 13, Jesús viene hablando de cosas muy importantes, muy importantes. Jesús, por ejemplo, habla en el capítulo 12, Jesús viene hablando de la doctrina de los fariseos. Él habla de la levadura de los fariseos y le dice a la gente, hey, es una gran multitud, y les dice, cuídense de la doctrina de los fariseos, tengan cuidado. Y no tengan miedo de ellos, no tengan miedo de que los identifiquen conmigo, porque si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los voy a tener que negar a ustedes delante del Padre Celestial. Pero si ustedes me glorifican delante de los hombres, entonces yo también los voy a glorificar a ustedes delante del Padre Celestial. Y luego les habla acerca de no tener temor de la persecución de los judíos. Les habla de que Dios, de que a quien realmente debemos tener, dice, es a Dios, porque aquellos lo más que pueden hacer es matarlos físicamente, pero Dios puede condenarnos a una vida apartada de Él por la eternidad. Entonces, hablando de estas cosas muy importantes, habla de un pecado imperdonable en el capítulo 12. Jesús dice, todas las ofensas al Hijo del Hombre serán perdonadas, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Son cosas así como que, a ver, Jesús, ¿de qué estás hablando? Y luego lean el versículo 13. De esa multitud que estaba ahí hablando, le dijo uno, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí está, ahí ya vienes con tu batea de babas, decía mi mamá. Ahí vienes a preguntar cosas que no tienen pero nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver este asunto con todo lo que Jesús viene hablando? Les digo que absolutamente nada. Este hombre, out of the blue decimos en inglés, ¿verdad? Out of the blue, así, de la nada este hombre está escuchando las enseñanzas del reino de Dios y adentro en su corazón algo le está quemando. Y no aguanta el momento para levantar la mano y decir, Señor, maestro, rabí, ¿pudieras tú convertirte en juez entre mi hermano y yo para que repartamos nuestros bienes? Parece una petición así muy sencilla, ¿no? No parece estar pidiendo nada complicado. Así a simple vista parece que el hombre no está diciendo nada malo. Jesús le responde, oye, ¿quién me puso a mí de juez entre tú y tu hermano? Yo no soy repartidor de bienes. Yo no vine a repartir bienes, no vine a hacer, no es la obra que yo tengo. Pero no parece que el hombre está preguntando realmente nada malo, nomás está preguntando algo que está completamente fuera de lugar. Me puse a pensar en eso porque a veces nuestras acciones son así. O sea, nosotros, ustedes no, pero yo soy experto en poner una careta de piedad o una careta de bondad a cosas que no necesariamente lo son. Y soy experto en armar excusas para preguntar o inquirir por cosas que son de mi conveniencia, aunque no tengan absolutamente nada que ver con la obra de Dios en mi vida. Somos expertos también, o más bien, yo soy experto en enmascarar o en proteger mis verdaderos deseos. Soy tan experto en proteger mis deseos que me termino creyendo muchas veces que las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo por bien y no examino mi corazón para saber realmente cómo está mi corazón. Ustedes tal vez nunca han escuchado, pero seguramente han oído cosas, por ejemplo, de familias, de hijos que cuando son adultos le reclaman a su papá y le dicen, tú nunca estuviste con nosotros. Y el papá les dice, pues porque siempre estuve trabajando para ustedes, por eso nunca me veías en tu vida. Y los hijos en todas estas historias siempre dicen, no trabajaste para nosotros, trabajabas para ti. O sea, era el deseo de tu... No estoy diciendo que no trabajen, hermano. El pastor dijo que no trabajen mucho. Estoy diciendo que el exceso de estas cosas, ¿no? Cuando alguien confronta nuestros verdaderos deseos y decimos, óyeme, no, yo lo que hice, lo hice por ti. Hay gente que ha llegado a matar a otros, ¿verdad? Sin que la otra persona les haya ni siquiera pedido, y luego cuando confiesan dicen, pues es que le estaba causando muchos problemas a mi amigo y alguien tenía que hacer algo. O sea, yo tenía una buena intención en mi corazón.
No, no es cierto. Lo que pasa es que hemos aprendido a excusar nuestras vidas y a ponerle cara de inocencia a ciertas cosas que son más peligrosas de lo que nosotros pensamos. Maestro, dice el hombre, dile a mi hermano que reparta la herencia contigo. Y Jesús ve algo en el corazón de ese hombre. Porque si nosotros somos expertos en esconder cosas, el maestro es experto en revelar cosas del corazón. Y Jesucristo ve más allá de la simple, sencilla, inocente pregunta que el hombre le está haciendo, y mira en su corazón y se da cuenta que hay algo en el corazón de esa persona, de ese hombre. El versículo 15, vean lo que dice. Ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que Jesús mira en el corazón de este hombre. Le dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posees. Consideramos brevemente lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué está diciendo con esta? Son dos cosas lo que dice, ¿no? Si lo dividimos en dos partes, podemos decir que Jesús dice, número uno, ¿cuál es el primer mandamiento? Guárdense de toda avaricia. La primera cosa que el Señor le dice a los que están oyendo después de haber escuchado la pregunta del joven o del hombre, le dice: hey, guárdense de toda avaricia. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que les dice, ¿qué es? Que la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Parece algo muy sencillo, ¿no? Y lo es realmente, pero no por sencillo, no es increíblemente impactante lo que Jesús acaba de decir. Porque en esta frase, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esta frase Jesús encapsula perfectamente la actitud de la gran mayoría de las personas hacia los bienes materiales. Fíjense, con esta pequeña frase el Señor Jesús encapsula perfectamente lo que muchos de nosotros pensamos acerca, no, más bien pensamos, cómo nosotros tenemos esta relación con los bienes materiales. A veces el exceso de trabajo es un disfraz para la avaricia. ¿Sí o no? No siempre el exceso de trabajo es un disfraz de la avaricia, pero muchas veces el exceso de trabajo es un disfraz de la avaricia. Es que hace falta ahorrar para el futuro. Bueno, sí hace falta ahorrar para el futuro, pero a veces es un disfraz, ¿no? No vemos realmente en el corazón lo que estamos nosotros buscando. A veces el éxito o la búsqueda del éxito es también un disfraz de la avaricia del corazón. Yo lo único que quiero es lograr. Recuerdo muy claramente cuando comencé mi nueva trayectoria en la escuela, después de 15, 20 años que no estaba en la escuela, y me enrolé otra vez y le dije a mi hermano Manuel y le dije: oye, voy a comenzar una maestría. Y me dijo: ¿por qué? Y le dije yo: pues porque quiero prepararme mejor. ¿Por qué? Pues porque quiero aprender más de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque quiero ser un mejor maestro. ¿Por qué? Y me seguía preguntando por qué, hasta el punto que ya me estaba enfadando. Y yo le decía: ¿por qué me preguntas tanto por qué? Me decía: porque necesitas saber por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual estás queriendo hacer eso? O sea, tienes que, antes de que te metas en eso, me dijo, tienes que averiguar si no hay algo en tu corazón que quieres llenar con los estudios. ¿Por qué? Y esta es la misma pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Cuando perseguimos el éxito, cuando perseguimos el dinero, cuando perseguimos tener más bienes materiales. No estoy diciendo que no debemos hacerlo, lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos, debemos cuestionarnos: ¿por qué estoy haciendo tal cosa? No estoy diciendo que no debemos ahorrar, o que no debemos tener suficiente dinero en el banco, o que no debemos trabajar para tener un mejor estilo de vida. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, y creo que lo que dice Jesús, es que en medio de estas actividades que producen bienes materiales, va oculto el virus de la avaricia. Fíjense, en medio de estas buenas actividades que van a producir resultados, ahí va oculto el virus de la avaricia. Hay que aprender a distinguirlo. ¿Cuántos de ustedes todavía usan el famoso email? Yo estoy muy joven para el email. Yo puro WhatsApp y ¿qué más? Y texto, pero email, todos lo usamos todavía, ¿verdad? ¿Cuántos les llega spam en su email? El príncipe de Nigeria que me quiere dar $1,000,000. O sea, en medio de todas las buenas cosas que vienen en los correos electrónicos,
de repente nos llega uno que parece legítimo. Dice, eres el ganador de la lotería. Te andaba buscando un familiar en Alemania que no te había encontrado y ahora, y dice uno, "Ay, están phishing, ¿verdad? Se llama phishing scam". O sea, te avientan un anzuelo para ver si tú lo agarras y dices, ay, me gustaría hacer esto. Te vamos a ofrecer un trabajo como nadie en tu vida te había ofrecido. Vas a ser el primero en hacer este proyecto en Sacramento. Y dicen, ay, yo soy yo. En medio de esas actividades que producen bienes materiales, siempre va escondido, oculto el virus de la avaricia. Y la actitud del cristiano hacia los bienes materiales es, antes que nada, saber identificar si lo que estamos buscando tiene que ver realmente con necesidades, proyectos, el florecimiento de la vida y de la familia y todo eso, o si hay en nuestros corazones un dejo de avaricia a través del cual buscamos estas cosas. Es muy importante que aprendamos eso. Dos, esa nomás fue la una, imagínense, ya se me están espantando. La segunda, dice Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que ni nuestra identidad, ni nuestra seguridad, ni nuestra felicidad, ni nuestro agradecimiento, ni nuestra paz, ni nuestra llenura, ni nuestro nada de lo que importa en esta vida proviene de la posesión de bienes materiales. Y esta es la cosa más importante en una cultura como la que vivimos nosotros, que constantemente nos está diciendo que la posesión de bienes, de dinero, de lo que sea que es, hasta de ropa, es lo que nos identifica y nos da a nosotros seguridad. No hay peor mentira en nuestra cultura moderna que creer que mientras más cosas vamos a tener, más felices vamos a hacer. Nada de lo que es importante para nosotros debe venir a través de la posesión de bienes materiales. Estoy diciendo que no son importantes, estoy diciendo que no debemos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las cosas que realmente importan en la vida de una persona, su identidad, su paz, su crecimiento espiritual, ninguna de estas cosas depende de las cosas materiales que poseemos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El gran problema con esta idea bíblica es que casi todo lo que vemos en el mundo apunta a una dirección diferente. Casi todo lo que nos rodea nos dice que al contrario, que mientras más grande mejor, que mientras más tengamos mucho mejor. Ya no nos conformamos con hamburguesas de tamaño normal. Ahora las hamburguesas son así, no se las puede uno comer. ¿Por qué somos así? Hay que quitarles el pan de arriba y 2 kilos de lechuga para poder darle una mordida a esos animalotes así. Estamos fascinados con lo grande. Le preguntaron no recuerdo a quién le preguntaron, pero era uno de estos famosos millonarios y le dijeron, oye, ¿cuánto más es suficiente para ti? Y él dijo, un poquito más. ¿Cuánto más es suficiente? Un poquito más. O sea, no hay suficiente. Lo que queremos es seguir acumulando. Esto es con lo que inicia la entrada de la parábola que Jesús les va a hablar. O sea que antes de que haya un rico insensato, hay un señor insensato que está haciendo este tipo de preguntas. Y luego dice Jesús, ya le iba a hacer así a la Biblia, ¿se dieron cuenta? A lo mejor y sí funciona. Versículo 15, versículo 16, les enseñó una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, en esta parábola Jesús va a contrarrestar lo que este hombre acaba de preguntar, o más bien va a realinear, porque la vida cristiana, paréntesis, la vida cristiana es una vida de constante realineamiento.
Somos como los carros, hay que llevarlos a hacer balanceo y alineación de vez en cuando, porque si no caminan, pero caminan medio chuecos. Van temblando en el camino, no avanzan suficientemente bien, gastan más gasolina, son más peligrosos. La vida cristiana es una vida de constante realinear. O sea, hay que constantemente revisar quiénes somos, qué estamos haciendo, y si nuestras vidas se están apartando del camino, tenemos que regresar. La escritura dice en Hebreos, ¿verdad? Para que lo chueco, lo torcido no se salga del camino, para que vuestros pies caminen por el camino recto. Entonces ahora Jesús lo que va a hacer es va a realinear lo que está pasando ahí, para que la visión de los bienes materiales no oscurezca la visión del reino de Dios. Es que el versículo 16 comienza diciendo con esto, con la parábola. Quiero que recuerden otra vez que la intención de la parábola es de shock. Es un método de shock. Tiene la intención de simbrarnos en nuestra vida para que despertemos y digamos, ¿qué? ¿Cuál es el shock de esta parábola? Les voy a dar un hint. El shock de esta parábola es que los judíos creían que la marca de la bendición de Dios es tener bienes materiales. Esto es, en todo el Antiguo Testamento, ustedes van a mirar que la marca de la bendición de Dios en el pensamiento judío es tener bienes materiales. Alguien que tiene bienes materiales dice, es que Dios lo ha bendecido. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en una porción, esa es la marca de la bendición de Dios, tiene bienes materiales. Job, por ejemplo, un hombre bendecido de Dios tiene. ¿Qué pasa cuando ya no tiene bienes materiales? ¿Qué dicen los amigos de Job? Dios lo maldijo. Dios se apartó de él. Seguro hizo algo malo, pecaminoso, y Dios le ha quitado todos los bienes. En el pensamiento judío, entonces, el que tiene bienes materiales es un bendito de Dios. Esa es la idea con la que esta parábola está marchando, ¿verdad? Y este hombre ya era un bendito de Dios. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 16? La heredad de un hombre, ¿qué? ¿Cómo era este hombre? Era rico. Este hombre no era pobre. No era un trabajador que estaba tratando de llevar comida a su hogar. No era un padre de familia que estaba haciendo una pequeña cosecha para poder vender en el mercado y alimentar a su familia, dar algo a los trabajadores. No. Este es un hombre rico. Para que los hebreos consideren a alguien rico hay ciertos estándares. No cualquiera es rico en el mundo antiguo. Ahora nosotros los ricos, porque aquí en Estados Unidos, quieran o no, todos somos ricos. Hasta los pobres somos ricos. Comparados con lo que la gente en otras partes del mundo, ¿cómo vive? $8 ¿qué es? A la semana que una persona en otras partes del mundo gasta para su vida, comparado con casi $100 diarios que una persona gasta en los Estados Unidos. Y eso es la gente normal, como usted y yo. Somos ricos por todos los estándares. Pero en el mundo antiguo, una persona rica ha alcanzado un estatus donde los demás miran a lo que tiene y dicen, esa persona es rica. Porque acá estamos nosotros los trabajadores y estamos los que tenemos nuestras cositas, pero ese que está allá ya tiene muchas más posesiones. Entonces este hombre no es una persona así nada más como un trabajador. Dice, es un hombre rico. Este ya es un hombre, en esos términos, bendito de Dios. Y todavía más bendito de Dios porque tuvo un año donde su cosecha fue buena. Y se puso a pensar. Versículo 16, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Cirilo de Alejandría, cuando está dando una explicación de este texto, dice, las palabras de pobreza salen de su boca. ¿Qué haré? Es la pregunta de un pobre. ¿Qué hago con los bienes materiales que no tengo? ¿Cómo le hago para conseguir dinero? ¿Cómo le hago para alimentar a mi familia? Y este hombre dice, está pensando, ¿qué haré? Pero no qué haré por lo que no tengo, sino ¿qué haré por toda la abundancia de cosas que yo tengo? Ahora seamos honestos, ¿es incorrecto lo que está pensando? Si usted tiene muchos bienes materiales o tiene dinero, ¿es incorrecto pensar qué voy a hacer con ellos? O sea, somos honestos, en nuestra sociedad capitalista, no es incorrecto pensar
¿qué vamos a hacer con ellos? De hecho, creo que esa sería nuestra manera más lógica de pensar. ¿Qué voy a hacer con todos los miles de dólares que tengo en el banco? ¿Dónde los voy a invertir? ¿Qué negocios voy a iniciar? ¿Qué cosas voy a comprar? La cosa curiosa es que los ricos en ese tiempo, y los ricos ahora también, pero en el pacto de Dios con su pueblo, los ricos judíos tienen una responsabilidad muy clara. Está en toda la ley. Lo que los ricos deben hacer no es sentarse a examinar sus riquezas y decir, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza que tengo? Tan mal que me caen los ricos y voy que vuelo para allá. ¿Qué hago con todo mi dinero? ¿Dónde lo guardo? ¿Quién me va a dar más interés? Ese no debe ser el pensamiento lógico de una persona rica que conoce la ley. Porque la ley es muy clara en cuanto a la responsabilidad de aquellos a quien Dios ha dado bienes materiales. Es más, si ustedes recuerdan la salida de Israel de Egipto y el éxodo, antes de que Dios los introduce en la tierra, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, yo Jehová tu Dios soy el que te da el poder para hacer las riquezas. No te olvides de mí cuando yo te haya dado en la tierra que fluye leche y miel, las cosas que tú mismo ni sembraste, ni cosechaste, ni sembraste, ni construiste, que ahora te voy a dar a ti. Entonces hay una responsabilidad muy grande en la vida de este hombre. De hecho, la bendición de Dios, de hecho, es realmente la generosidad para la vida del rico. Para la vida del que tiene, segunda por parte de la actitud hacia los bienes materiales, es que la bendición de Dios a las personas que tienen no es que tengan más. La bendición de Dios es la generosidad del corazón. Una persona mezquina, una persona que quiere acaparar todo, no es una persona que está bendecida, es una persona que está empobrecida espiritualmente. Entonces pensar que la generosidad es más bien la manera como Dios bendice a aquellos que ya tienen algo de bienes materiales. Un hombre rico con un corazón bueno no se hubiera puesto a pensar, ¿qué hago con mis bienes? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Porque no está hablando de ahorrar, está hablando de acaparar. Y todo lo que se acapara con avaricia se echa a perder. ¿Recuerdan la historia del Éxodo otra vez cuando el maná caía del cielo? ¿Y qué le dijo el Señor a su pueblo? Todos los días van a ir a recoger lo que necesiten para su familia. No acaparen, no agarren de más, nomás lo que ocupen. ¿Y qué pasó? Dice, y algunos que eran ávaros en su corazón fueron y acapararon, y al siguiente día se les echó a perder. Y el Señor los reprendió y les dijo, todos los días les doy el pan suficiente. ¿Por qué me ofenden queriendo acaparar lo que no les corresponde? Todo lo que se acapara con avaricia, ¿qué pasa? Se echa a perder. La gente que es mezquina, que tiene pero que es mezquina, no vive feliz, siempre está llorando porque gastó $2 más o $3 más. No estoy diciendo que no deben cuidar la economía, no se trata de eso. Estoy diciendo otra vez que la actitud hacia esas cosas es lo más importante. Todo lo que se acumula innecesariamente se pudre. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Teníamos un director, desafortunadamente, cuando mi esposa y yo fuimos misioneros allá en Belice, que acaparaba lo que mandaban para ayudar. Y nosotros íbamos de vez en cuando a ver si nos regalaban unos huevitos, un panecito. Nuestro compañero de misiones, Mark Taylor, que vivía en otra parte, él venía y era muy descarado también, pero era muy atrevido. Y entonces él para hacer sentir, en parte para hacer sentir mal a los otros, pero también porque lo necesitaba, se metía al contenedor donde echaban la basura, porque aquellas personas se les echaba a perder el pan y la comida y lo iban y lo tiraban ahí, mientras que otros como nosotros estábamos sin comer por tiempo. Y entonces Mark Sebi se metía, ¿te acuerdas? Se metía al bote de la basura y sacaba las bolsas de pan verdes y me daba una a mí y le daba otra a otro misionero enfrente del director. Y le decía, mire usted, se le pugre estas cosas, así decía pugre, se le pugre estas cosas, mae, porque no las regala. Y todo lo que se acapara con avaricia se echa a perder. Y en lugar de terminar siendo una bendición para unos, termina siendo una maldición. Y luego se le ocurrió una super idea. ¿Cómo andamos de tiempo? Se le ocurrió una super idea. Este rico dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Ya lo tengo. Voy a gastar un montón de dinero en derribar mis graneros
Y luego voy a gastar un montón de dinero en construir nuevos graneros. Y ahí voy a poner todo lo que tengo. Qué idea más interesante se le ocurre, ¿verdad? Debe ganar el premio del negociante más inteligente del mundo. Después de pensar, se le ocurre que lo único que puede hacer es engrandecer lo que ya tiene. Y luego dice, versículo 18, y voy a decir, alma mía, está hablando consigo mismo ahora. El alma el alma en la literatura judía es el ser completo, hablando del corazón, de las emociones, de todo. Dice, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La otra versión dice, date al placer o continúa viviendo en placer. Y el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué pasó ahí? Que este hombre se dice a sí mismo que la seguridad de su alma, su paz, su tranquilidad, su futuro, su placer, su felicidad, su identidad, se encuentran en esos granitos que tiene almacenados, como si fueran a permanecer ahí por el resto de la eternidad. Igual podemos notar también en esa parte de la parábola, algo que muchos han notado, que hay una referencia a él mismo un montón de veces. Mis graneros, mi cosecha, mi alma, mis frutos, mis bienes, mi esto, mi lo otro, voy a reposar, yo voy a comer, todo es mi. Y al final dice el Señor, vienen a pedir tu alma, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer? Vean el versículo 21. Dice, así es aquel que hace para sí tesoros, para sí, y no es ¿qué? No es rico para el reino de Dios. Ahora vean el 33 y el 34. Dice, vendan lo que poseen y den limosna, háganse bolsas que no se envejecen, tesoros en el cielo que no se agoten, pues donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Qué es el tesoro del cielo? ¿Qué significa ser rico delante de Dios? ¿Qué es ese tesoro inagotable del cielo? ¿Qué tipo de riqueza o bien material usted estaría dispuesto a cambiar por el tesoro del cielo? No estoy hablando, Jesús no está hablando de morirse y irse al cielo, está hablando del tesoro del reino de los cielos, de pertenecer a la nueva creación de Dios, de pertenecer al reino de Dios. Y dice, ustedes, de todos los bienes que poseen, ¿cuáles están dispuestos a dejar a un lado para participar de la vida del reino? ¿Cuáles de las bendiciones de la vida del reino de Dios son tan importantes que ustedes están dispuestos a abandonarlo todo absolutamente para perseguir estas cosas? Y todos los cristianos contestamos, pues cualquier cosa, ¿verdad? Porque prefiero un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos. En teoría todos pensamos esto. En la práctica es un poco más difícil. Es ahí donde se nos complica un poquito más cuando tenemos que tomar realmente una decisión diaria. O sea, teóricamente, bíblicamente, nosotros en nuestra mente tomamos la decisión y decimos, oh sí, es que no hay nada en este mundo que yo no vaya a dejar ir por el Señor. Pero luego se atraviesa el partido del fútbol el domingo y decimos, no. Es como el ejemplo que les he dado antes, ¿verdad? El muchachito que le llama a la novia y le dice, por ti subiré las montañas y caminaré los valles y me pelearé con los monstruos. Y le dice la chica, ¿y vas a venir a verme en la tarde? Pues no puedo porque está lloviendo. O sea, teóricamente nosotros sí decimos todo por Dios, pero ¿qué tal en la práctica? El tesoro que es el reino de los cielos, el evangelio, se gana dejándose de afanar por las posesiones materiales. Vean los siguientes 2 ejemplos que da Jesús. No los vamos a leer ahora porque tenemos poco tiempo, pero da 2 ejemplos importantes, ¿no? Dice, consideren los lirios, dice, consideren los cuervos que no siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni nada. Dice, y Dios los alimenta. Y luego dice, ¿no valen ustedes más que ellos? Y luego dice, consideren los lirios del campo, que ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Y si así Dios viste a los lirios que hoy son y mañana no están, ¿cuánto más no hará con ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues,
Vosotros pues dice, no os afanéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni tengan una inquietud, una ansiosa inquietud por estas cosas. Esta palabra es muy interesante cuando Jesús dice que no debemos afanarnos. Usualmente el mensaje que se nos da cuando leemos estos pasajes es que no debemos preocuparnos porque Dios va a proveer para nuestras necesidades. Eso es verdad. No debemos preocuparnos demasiado porque Dios va a proveer para nuestras necesidades. Lo que realmente el pasaje está diciendo es que no debemos tener una inquietud ansiosa, un afán por perseguir las cosas de este mundo. Hay una gran diferencia entre no preocuparnos por el alimento y tener una actitud de afanarnos constantemente por las cosas de este mundo. Y ese es el ejemplo que Jesucristo da. No deben afanarse, no deben vivir ansiosamente buscando poseer más cosas, porque el que vive en el afán de poseer más cosas termina siendo poseído por las cosas que tiene. El viejo Facundo Cabral decía: el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Me parece un dicho así medio simple, pero es cierto. En el afán de tener más y de poseer más, terminamos siendo esclavos de las cosas que poseemos. Esa es la actitud que el Señor Jesús está tratando de eliminar en nosotros. ¿Por qué? Ya dijimos al principio, no es porque la Biblia dice, ¿verdad? Claro que sí es porque la Biblia dice, pero no es porque es malo. No es por eso. Es porque debemos partir de una idea fundamental en la vida cristiana que debe ser muy clara para nosotros, y es esta: Dios es bueno. Miren, Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice, si Dios viste a los lirios del campo, si Dios les da de comer a los cuervos, o sea, ustedes no son más importantes que eso. La primicia ahí es: Dios es bueno. En su naturaleza y su trato con nosotros, Dios es bueno con nosotros. Y debemos partir desde ese punto de vista para entender por qué la advertencia acerca de nuestra actitud hacia las cosas de este mundo. Cuando yo era joven, cuando yo era niño y cuando yo era joven, muchas de las cosas que mis padres me dijeron me parecieron no solamente irracionales, no solamente me parecieron fuera de lugar, me parecieron tontas. Cuando me dijeron que no hiciera esto, no hiciera lo otro, yo decía: gente ya no sabe nada, ya están viejos. Nos parecieron torpes. ¿Ustedes creen que, bueno, en la gran mayoría de los casos, era la intención de nuestros padres causarnos un mal? ¿Cuál era la intención de nuestros padres? Aún en su torpeza, porque muchos de nosotros tuvimos papás que fueron muy torpes. Aún en su pecado, porque pues todos tuvimos padres pecaminosos. Aún en su falta de sabiduría para guiar hijos. ¿Cuál era la intención de nuestros padres al darnos una advertencia acerca de qué hacer o qué no hacer? Nuestro bien. Era nuestro bien. Y el Padre perfecto, nuestro Dios que es perfecto, que es toda bondad, que es todo amor, que es toda gracia para nosotros, nos dice: tengan cuidado con estas cosas. Tengan cuidado. No lo dice porque Él no quiere que no tengamos, no lo dice porque no quiere que disfrutemos de las cosas. No lo dice por eso, lo dice porque Él sabe que fundamentalmente hay una cosa muy oscura en la búsqueda, en la persecución de estas cosas. Porque nada te va a robar más la paz que el afán de las cosas de este mundo. Por eso el Señor lo dice. Nada te va a apartar más de la vida eterna que el afán por las cosas de este mundo. Por eso el Señor lo dice. Y nada te va a alejar más tu corazón de Dios que el afán por las cosas de este mundo. Por eso en su bondad el Señor lo dice. Porque Jesús no murió en la cruz para que tengamos una existencia persiguiendo únicamente las cosas que nos dan placer en esta vida. Murió para que podamos disfrutar por toda la eternidad de la comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso es muy preciso el Señor en decirnos: tengan cuidado de que sus corazones no se llenen de los afanes de este mundo, porque en el momento que se llenen de los afanes de este mundo, se van a vaciar del deseo de buscarme.
Se dan cuenta que no es una prohibición porque únicamente las riquezas son malas o buenas o porque esto, porque el otro, no. Tiene que ver explícitamente con ser rico en el reino de Dios, es decir, con tener una comunión con el Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Es mucho más amplio de las ideas que tenemos acerca de por qué debemos hacer una cosa o por qué debemos hacer otra. Fundamentalmente está basado en el amor de Dios por nosotros. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Porque Él sabe que ninguna posesión en este mundo va a llenar el vacío que hay en nuestros corazones. Ninguna relación va a poder llenar.